La victoria es nuestra, ya Jesús la ganó. En la cruz del Calvario al enemigo venció. No hay por qué en este mundo preocupados estar. Con Jesús la victoria obtendrás. Jesús es la victoria, poder y majestad, soberano Rey y Dios por la eternidad. Jesús es la victoria, ven pronto sin tardar, y vida eterna en él alcanzarás. Jesús es la victoria, poder y majestad, soberano Rey y Dios por la eternidad. Jesús es la victoria, ven pronto sin tardar, y vida eterna en él alcanzarás. La victoria que vence a este mundo es la fe, y aunque vengan las pruebas, en Jesús confiaré. Nuestra fe está en la roca, en el Hijo de Dios. Cantaré, a Jesús cantaré. Jesús es la victoria, poder y majestad, soberano Rey y Dios por la eternidad. Jesús es la victoria, ven pronto sin tardar, y vida eterna en él alcanzarás. Jesús es la victoria, poder y majestad, soberano Rey y Dios por la eternidad. Jesús es la victoria, ven pronto sin tardar, y vida eterna en él alcanzarás. Jesús es la victoria, poder y majestad, soberano Rey y Dios. Jesús es la victoria, poder y majestad, soberano Rey y Dios por la eternidad. Jesús es la victoria, ven pronto sin tardar, y vida eterna en él alcanzarás, y vida eterna en él alcanzarás.
Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus fuerzas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Nos postramos ante la presencia de nuestro Dios para entrar en su santo templo.
Padre Santo, Padre querido, bendito, alabado sea su santo y bendito nombre. Le doy gracias, Señor, por estar siempre con nosotros, por guiarnos y protegernos, Señor. Envíe su Santo Espíritu, Señor, para que nos guíe por toda palabra de verdad. Ayúdenos, Padre Santo, para que este siervo suyo, con cuerpo del mundo, Señor, con una mente finita, ayúdenos, Padre Santo, para poder hablar su santa y bendita palabra de acuerdo a su santa bendita voluntad. Prepare a cada uno de los oyentes, Señor, de esta su iglesia, para que cada uno de ellos se enfoque y se centre en lo que se va a hablar en este día. Abra su mente, abra su corazón, para que la palabra de Dios sea sembrada dentro de sí y así pueda germinar. Ayúdenos, Padre Santo. Mire que estamos entrando a un tema donde necesitamos demasiadamente su ayuda, porque solamente usted es el único que puede sostener su santa y bendita palabra y no nadie más, Padre eterno. Santo eres y bendito eres, Señor. Grande y poderosos son sus caminos, en el dulce nombre santo, nuestro amado Señor Cristo Jesús. Amén. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos, santos. Amén. Sean bienvenidos, mis amados hermanos. Dice el conflicto de los siglos, antes de entrar en el tema de hoy. Cuando se levantan maestros verdaderos para explicar la palabra de Dios, levántense también, o se levantan también, hombres de saber, ministros que profesan comprender la Santa Escritura, para denunciar la sana doctrina como si fuere herejía o como si proviniese de Satanás, alejando así a los que buscan la verdad. Si el mundo no estuviese fatalmente embriagado con el vino de Babilonia, multitudes se convertirían y se convertirían por medio del conocimiento a las verdades claras y penetrantes de la palabra de Dios. Pero la fe religiosa aparece tan confusa y discordante que el pueblo de Dios no sabe qué creer ni qué aceptar como verdad. Cuando se levanta un hombre de Dios para explicar la palabra, también se van a levantar ministros que saben y que comprenden la palabra de Dios únicamente para confundir lo que Dios está hablando por medio del maestro que Él envió para que explicase la palabra de Dios. Tengamos cuidado, porque no va a tardar mucho que dentro de nuestra iglesia se vaya a levantar una persona y decir que lo que yo estoy diciendo es mentira, que proviene de Satanás y que no crean. Es necesario que nos enfoquemos en lo que estamos plasmando en la pantalla para nosotros ir analizando de acuerdo a la palabra de Dios lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Porque así como se va a explicar, no lo van a volver a escuchar, lo van a escuchar de otra manera, de otra forma, pero como se va a explicar tan claro que pueda un niño de 3 años, de 4 años, de 5 años comprenderla. Seamos como niños para poder recibir la palabra santa. Nosotros estamos estudiando el libro de Samuel. Miren, el libro de Samuel despierta muchas cosas de qué hablar. Vino Jehová y le habla a Samuel: Samuel, Samuel. Samuel le dice: heme aquí, Señor, que tu siervo escucha. En este tema o en estos temas nosotros debemos de decir: habla, Señor, que tu siervo escucha. Porque el que va a hablar va a ser el Espíritu Santo a nuestros corazones. El Señor le va a decir a cada uno de nosotros, como le dijo a Samuel, le dijo: mira, Samuelito, el Señor vuestro Dios va a hacer algo tan terrible que todo aquel que lo escuche le retumbarán los oídos.
en aquel día yo cumpliré lo que he prometido que le voy a hacer a la casa del sumo sacerdote Elí, desde el principio hasta el fin, únicamente por no corregir la mala conducta de sus hijos. Eso ya lo estuvimos analizando. Mas sin embargo, en Apocalipsis 17 nosotros estuvimos explicando. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas postreras. Uno de ellos, de los 7 ángeles que traía las copas de la ira de Dios para derramarlas a la tierra. Como que miró al profeta Juan el apóstol y se fue y le dijo, habló conmigo, dice Juan, ven acá, yo te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con los cuales han fornicado los reyes de la tierra y se han embriagado del vino del furor de su fornicación. En el texto que nosotros estuvimos leyendo de la hermana Elena de White dice que hoy en día la verdad parece tan confusa y todo el mundo está confundido de acuerdo a los eventos finales. Todo es gracias a que al vino que les está dando de beber la mujer. ¿Y quién es la mujer? La iglesia madre. Ya lo estuvimos analizando la semana pasada. Que hay una iglesia madre que está fornicando con los reyes de la tierra, con los presidentes, con los gobernantes de todas las naciones, para llevar las cosas de acuerdo, no a la voluntad de Dios, sino de acuerdo a la voluntad de su Dios de ellos. Y ahorita vamos a ver quién es su Dios. Entonces dijo, me llevó en el espíritu al desierto, vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombre de blasfemia que tenía las 7 cabezas y 10 cuernos. Ya nosotros analizamos que la mujer es la iglesia cristiana madre, porque es la madre de las rameras. Nosotros estuvimos analizando que la bestia no es el diablo. Saquémonos de la mente de decir que la marca de la bestia es la marca del diablo. No. La bestia no es el diablo. En el libro de Daniel, capítulo 7, nos explica que las bestias son reinos. El primero vino siendo el león, el primer sueño, que es Babilonia. En el tiempo de Daniel estaba reinando el reino de Babilonia. Daniel alcanza a ver el cumplimiento de Babilonia a los medos persas. Busquen en los documentales, hay videos donde habla cómo los medopersias derrotan a los babilonios. Y después hay otra película que se llama Alejandro el Magno. Y ahí nos enseña cómo Alejandro, que era un griego, que era uno de Grecia, cómo él con un ejército vence a los medopersas. Pero hay algo tan interesante, mis amados hermanos, que en el reino de Babilonia, o en el país geográfico de Babilonia, reina Babilonia. Y cuando los medopersas vencen a los babilónicos, en ese mismo lugar reinan los medopersas. Hay un texto de la palabra de Dios que se llama la reina Esther. La reina Esther, ¿dónde estaba? En Babilonia. Acuérdense del libro de la reina Esther. ¿Estaba en dónde? En Babilonia. Y el rey Asuero, que desecha a su esposa Basti por no hacerle caso y manda a que se traigan mujeres para hacer un certamen de belleza y él poderse quedar con una. Y ahí es cuando la reina Esther se convierte en reina. ¿De dónde? La reina de Persa. Pero ¿en dónde están? En Babilonia.
cuando Alejandro el Magno vence a los medopersas. ¿En dónde empieza a reinar Alejandro el Magno? En Babilonia. Aunque reinó muy poquito tiempo, porque a los 33 años murió, el alcohol lo mató. Y hay 4 cabezas del reino de Grecia, es un leopardo con 4 cabezas, simboliza que de ese reino se iban a desprender 4 reinos, que se iban a ir a los 4 puntos de la tierra, unos al norte, otros al sur, otros al este y otros al oeste. Y esos 4 reinos vienen siendo los 4 generales de alta categoría que tenía a su mando Alejandro el Magno. Cuando muere Alejandro el Magno, como Alejandro el Magno no tuvo hijos, estos 4 generales se dividen el reino. Y uno de los reinos más conocidos es el reino de Ptolomeo, que son los que se van a Egipto. Por eso Cleopatra se apellida Ptolomeo. Todos los Ptolomeos vienen de uno de los generales. Bueno, después que termina el reinado de Grecia, vienen los romanos. Un ejército inigualable. Pero dice claramente en el libro de Daniel que no van a existir más reinos que gobiernen el mundo después de estos. Sí existirán otros reinos chiquititos que salgan, pero no que gobiernen el mundo totalitario como estos 4 reinos. El reino de Roma va a estar hasta que venga la venida de Cristo Jesús. En Apocalipsis 13, que es lo que vamos a estudiar hoy, se los estoy explicando en Apocalipsis 13, escuchen. Dice en el versículo 1, me paré sobre la arena del mar. Acuérdense que este es Apocalipsis 17. Apocalipsis 17. Ahora nosotros nos regresamos capítulos atrás para leer Apocalipsis 13. Y dice Apocalipsis 13, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un hombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, y su boca como una boca de león. Dice claramente que la bestia de Apocalipsis 13 tiene o es semejante al leopardo. ¿Y nosotros dónde encontramos leopardo? Nosotros encontramos leopardo en la visión de Daniel. Y dice, sus pies eran de oso. ¿Dónde encontramos el oso? En la visión de Daniel. Y una boca de león. ¿Dónde encontramos? En la visión de Daniel. ¿Qué quiere decir? Que este reino o esta bestia que sale del mar tiene, lo miré con esto, lo miró transformado. Y eso simboliza que este reino de Roma ha adaptado creencias, filosofías, muchas de las prácticas de los otros reinos. Ejemplo, el reino de Roma, que adaptó del reino de Babilonia, creer ser el dueño del mundo. ¿Qué adaptó de los griegos? La psicología, la filosofía, todo lo que vino siendo prácticas griegas, él las adaptó. Viene siendo el adorar ¿a quién? A las imágenes. Acuérdense que cuando Pablo iba a Atenas, a Grecia, a la predicación, siempre miraba a los dioses que ellos adoraban.
Y por eso nosotros encontramos en Apocalipsis 13 las características de esta bestia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la bestia de Apocalipsis 13 es la misma que la bestia de Apocalipsis 17. La única diferencia, es la misma bestia, es Roma, pero con todas las filosofías, las creencias, las prácticas que tiene de los babilónicos, que tiene de los medopersas, que tiene de los griegos. Dios le llama Babilonia la Grande. ¿Por qué le llama Babilonia? Porque en los en los tres reinos principales, todos reinaron y todos gobernaron en la ciudad de Babilonia. Pero hay una diferencia, que en el reino de Roma ya no reinó en Babilonia, sino ¿dónde reinó? En el mundo entero. Los romanos reinaron sobre todo el mundo. Y ahora la Babilonia geográfica, donde reinó Babilonia, Medo-Persia y Grecia, ya no es un sitio nada más. Ahora Babilonia es todo el mundo, que viene de Babel, la torre de Babel, que significa confusión. Ahora nosotros estamos mirando que la bestia de Apocalipsis 13 y la bestia de Apocalipsis 17 es la misma bestia. La única diferencia que en Apocalipsis 17 nos dice que quien reina y quien gobierna en esa bestia es una mujer, que es una iglesia, que le está dando del vino del furor de su fornicación. Quiere decir, está confundiendo con doctrinas a todo el mundo. Está confundiendo con doctrinas a los reyes de la tierra. Eso es fornicación. ¿Por qué fornicación? Porque está teniendo relaciones ilícitas. Está engañando a su marido. ¿Quién es su marido? Cristo Jesús es el esposo de la iglesia. Esta es una iglesia corrupta. Ahora sigue diciendo en Apocalipsis 13. Dice de esta manera. Si nosotros leemos Apocalipsis 13, termina el 12, pero acá va a continuar. En el versículo 3. Y el dragón. Aquí hay algo interesante. Aquí no habla de la bestia, aquí habla del dragón. ¿Quién es el dragón? Apocalipsis 12 dice que el dragón es el diablo y Satanás. El diablo y Satanás, que es el dragón, le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿A quién? A la bestia. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Satanás le da su trono a la bestia. Satanás le da su autoridad a la bestia. Satanás gobierna en la bestia. Así es que la mujer que está dando del vino del furor de su fornicación ha sido engañado por ¿quién? Como la serpiente engañó a Eva. Así también Satanás ha engañado a la iglesia madre. Y la iglesia madre está sirviendo a Satanás. Y ahí viene la relación, la prostitución de la gran ramera. El dragón le da la autoridad a la bestia. El dragón, el diablo, deja que la bestia gobierne. Que la mujer reine sobre la bestia. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón. Cuando ustedes adoran a la bestia, cuando ustedes obedecen a la mujer que está arriba de la bestia como jinete, estás adorando al Satanás. Ahí la misma profecía de Apocalipsis 13 nos dice que cuando tú
adoras, obedeces a la bestia, obedeces a la gran ramera, estás obedeciendo a Satanás. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a quién, a la bestia. Acuérdense, el dragón es uno, la bestia es otro. El dragón es Satanás, la bestia es Roma. Y la mujer que está sobre la bestia es la Iglesia Católica. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis 13. También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias. Creerse representante de Dios en la tierra, esa es una gran blasfemia. Creer que ellos están en representación de Dios, esa es una gran blasfemia. Dejar que le digan el Santo Padre es una blasfemia. También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemia. Se le dio autoridad para que actuara o gobernase 1260 años, que son 42 meses, tiempo profético. Abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar su nombre. Ahí está. Dejarse llamar Santo Padre. De su tabernáculo. Ahí está. Creer que Cristo Jesús no es nuestro intercesor, sino que María es corredentora con Cristo Jesús. Blasfemar con su tabernáculo. Y de los que moran en el cielo, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad. Satanás le dio ¿qué? Que pudiese gobernar, le da el trono, su reino. Pero Dios todo se lo está permitiendo. ¿Por qué Dios se lo permite? Déjenles traigo la Biblia, mis amados hermanos. Y les voy a leer el por qué Dios se los está permitiendo. ¿Por qué Dios no ha hecho nada? Dice la gente. Hermano, ¿por qué Dios no ha hecho nada? Y no busca la manera de que esta blasfemia o haciéndose pasar por Dios, usurpando el nombre de Dios. ¿Por qué Dios no busca la manera? Dice en Tesalonicenses, segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2. Y dice, el gran inicuo es el Papa, el gran pecador. ¿Quién le dio la autoridad al Papa? Satanás. Entonces se manifestará aquel pecador, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, ¿qué? A todo este sistema religioso. Inicuo es el Papa, mis amados hermanos. Si se muere este, viene otro, pero sigue siendo el gran pecador. El pecador cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Lo mismo de segunda de Tesalonicenses nos está diciendo, como nos dice Apocalipsis 13, que Satanás les ha dado autoridad, les ha dado poder. Pero dice, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. ¿Por qué Dios lo permite? Dicen muchos. Todo eso viene con gran engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Quién son los que se pierden? Los que se pierden son los que adoran
a la bestia y al dragón, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Esos son los que se van a perder. Los que no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Dice, con todo engaño e iniquidad para los que se pierden. ¿Por qué no están escritos en el libro de la vida del Cordero? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron el amor a la verdad. Hubo maestros que están predicando esto. Hay maestros que están predicando esto. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Por eso es que Dios lo permite. Dios les permite que siga la mentira para que los que no han recibido el amor a la verdad se pierdan. Y no quiero decir nombres, pero México se está sumiendo de cabeza. Con la líder o con la gobernante que tenemos, mis amados hermanos, México va de cabeza. Satanás está gobernando, mis amados hermanos. ¿Y por qué? Porque Dios les permite que siga el engaño por cuanto no recibieron el amor a la verdad, sino deleitaron en la gran mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Aquí estamos hablando la verdad. Aquí se está desglosando Apocalipsis capítulo 13 y nos está diciendo Dios, claro como el agua, no hay de otra forma como explicarlo. El dragón, Satanás, le da su poder, su trono a la bestia y a la gran ramera. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu. ¿Dónde está la iglesia madre? En toda tribu, en todo pueblo, en toda lengua y en toda nación. ¿Cuántos cardenales de todo el mundo hablan distintas lenguas? Vienen de distintos pueblos, de distintas tribus, de distintas nacionalidades. Versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio. Ese es Apocalipsis 13 y este es Apocalipsis 17. Y en Apocalipsis 17 nos dice lo mismo. El ángel me dijo, ¿por qué te asombra? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo y ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, lo mismo está diciendo que Apocalipsis 13. Apocalipsis 13 es la primera parte de Apocalipsis 17, que es la segunda parte, viene siendo todo unido. Si alguno tiene oído, escuche. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, a espada debe de ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Qué quiere decir cuando dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que no temen morir? ¿Qué es lo que está diciendo? Que aún Satanás, gobernando con la bestia y con la gran ramera en todo el mundo para engañar a todo el mundo, aún hay hijos de Dios que estarán firmes, levantando el estandarte pisoteado por la bestia, levantando el estandarte pisoteando por la gran ramera, levantando el estandarte pisoteado por ¿quién? Por Satanás, que son los 10 mandamientos. Apocalipsis 13 nos dice, sigue diciendo en el 11, después vi otra bestia. ¿Qué es bestia? Reinos.
Una bestia es un caballo, una bestia es un burro, esos son bestias de carga. Pero aquí nos va a hablar de otra bestia. Pero aquella bestia que surgió del mar viene siendo Roma. Ahora nosotros en Apocalipsis 13 se presenta otra bestia y nosotros vamos a ver quién es esta otra bestia. Terminando de saber quién es esta otra bestia, vamos a culminar para el siguiente sábado seguir con este tema. Apocalipsis 13, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejante como los de cordero. ¿Quién es el Cordero de Dios? Cristo Jesús es el Cordero de Dios. Entonces dice que tiene 2 cuernos como de cordero. No dice como de toro. Semejante a lo de un cordero. Pero hay algo interesante. Hablaba como dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. ¿Quién es el Cordero de Dios? Cristo Jesús. Cuando dice tiene 2 cuernitos como de cordero, ¿qué quiere decir? Que tiene 2 principios bíblicos. Un gobierno, una nación que tiene 2 principios cristianos, que fue fundada con 2 principios de Cristo Jesús, que se cree cristiano, que ama al mundo, pero habla como dragón, habla como Satanás. ¿Cuántos de nosotros que estamos dentro de la iglesia tenemos los cuernos como de cordero? Pero cuando nos hacen enojar, ¿qué? ¿Hablamos como quién? ¿Como el dragón, cierto o no? Lo digo por mí. Porque yo sí predico aquí bien bonito, pero cuando me hacen enojar, empieza a salir el dragón. Así, lo mismo está esta bestia. Esta bestia dice, ejerce la autoridad de la primera bestia. ¿Ejerce la autoridad de quién? ¿Quién le está permitiendo a esta bestia, a este reino, que pueda gobernar? La primera bestia. ¿Quién es la primera bestia? Roma. Es la primera bestia. Y en presencia de Roma, ya sé que la tierra y los moradores de ella adoren a quién. Esta bestia va a ser, esta bestia con 2 cuernitos, 2 principios bíblicos de Cristo Jesús, pero habla como dragón. Va a hacer que todos los moradores de la tierra adoren a quién, a Roma. Adoren a quién, a la gran ramera. Cuya herida mortal fue sanada. Si nos da tiempo para la semana que entra, vamos a hablar qué significa la herida mortal. ¿Qué nación tiene los 2 como cordero? Dice la hermana Elena de Guay. Aquí me robaron una imagen. Ok, aquí está la imagen. Ya me había adelantado. La hermana Elena de Guay dice de esta manera con respecto a esta bestia. Y ella nos dice quién es esta bestia. Muchos de nosotros ya sabemos. Gloria a Dios. Muchos de los que han estudiado la profecía ya saben. Pero como nosotros apenas vamos aprendiendo, apenas venimos a la iglesia de visita y queremos saber lo que el hermano Tadeo está diciendo, pues vamos a empezar a ver. La hermana Elena de Guay dice, una nación. Este es una nación. Y solo una responde a los datos, rasgos, características de esta profecía. No hay duda que se habla de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Quién dice quién es esta bestia? Los Estados Unidos de Norteamérica. USA es esta bestia. Y va a ser que USA, Estados Unidos,
va a hacer que todos adoren a Roma, a la Iglesia Católica. Dice, esta es una imagen sorprendente del surgimiento y el desarrollo de nuestra nación. Ella habla de nuestra nación porque la hermana Elena de White vivía en los Estados Unidos. Los cuernos semejantes a los de un cordero, símbolo de inocencia, símbolo de mansedumbre, representan con aciertos el carácter de nuestro gobierno, según está expresado en sus dos principios fundamentales. ¿Cuáles son sus dos principios fundamentales? El republicano y el protestantismo. Y esto significa en una sola palabra libertad religiosa. La religión aparte y la política aparte, que no se deben unir. Cuando se une la religión y la política, es un monstruo. La bestia, la política. La mujer, la religión. Cuando se unen, son un monstruo. Y dice la hermana Elena de White que los dos cuernos o los dos principios de Cristo Jesús es que la religión y la política no se deben de unir. Porque si se unen son un monstruo que lo único que hacen es matar a los verdaderos hijos de Dios. Ahora, sigue diciendo, el Señor ha favorecido a los Estados Unidos de Norteamérica más que cualquier otra nación. Déjenme se los explico. Tomen cuenta si tienen calculadora. 1642 llegan los colonizadores de Holanda. Dice claramente el conflicto de siglos. Los ingleses llegan de Holanda, vienen a los Estados Unidos. ¿Y por qué vienen, hermano Tadeo? Llegaron como en México, Cristóbal Colón, Hernán Cortés, a robarse todo el oro que tenía México y llevárselo a España. No. Ellos venían huyendo porque la Iglesia Católica los quería matar. Venían huyendo porque eran protestantes, no eran católicos. Y todo protestante en Europa se les llamaba herejes, hijos del diablo. Y ellos vinían huyendo. Ellos escucharon de nuevas tierras, que habían descubierto nuevas tierras. Se embarcaron en un barco que se llama Flor de Mayo, más conocido como el Mayflower. Se embarcaron en ese barco, anduvieron navegando hasta llegar a las costas de Massachusetts, que está al lado del norte por Nueva York, y pusieron una piedra y dice la piedra 1642. Háganle cuenta cuántos años tiene la nación de los Estados Unidos. 1642 no tiene ni 500 años. La nación de los Estados Unidos no tiene ni 500 años, mis amados hermanos. Y es una nación poderosa. Y dice la hermana Elena de White, el Señor ha favorecido a los Estados Unidos más que cualquier otra nación. En ella proveyó refugios para pueblos a fin de que este pudiera rendir culto conforme a los dictados de su conciencia. Eso es ley religiosa. Perdón, eso es libertad religiosa. Que tú puedas adorar a tu Dios como tú gustes y que nadie te lo va a impedir. Esta nación, el cristianismo ha prosperado conservando su pureza. En ella se ha enseñado sin restricciones la doctrina del don de la vida vivificada por el poder
de único mediador entre Dios y el hombre. El único mediador entre Dios y el hombre es Cristo Jesús. Y la Iglesia Católica dice que la segunda mediadora entre Dios y los cristianos puede ser ¿quién? La Virgen María. El único mediador entre Dios y los hombres, dice la Iglesia Católica Apostólica Romana, que es el Papa. Mis amados hermanos, miren, era propósito divino que en esta nación siempre hubiera libertad religiosa para que la gente pudiera adorar a Dios de acuerdo con los imperativos de su conciencia. Era su intención que las instituciones civiles manifestaran en su expansión y desarrollo la libertad que otorga los tributos del Evangelio. Pero el enemigo de la justicia, ¿quién es? Satanás. Belcebú, el enemigo de la justicia, ha tratado su proyecto con respecto a los planes que Dios tiene para esta nación. Va a buscar la manera, Satanás, de que la nación empiece a hablar como dragón. Y dice la profecía que lo va a hacer. Apocalipsis 13 dice que sí lo va a hacer. Sigue diciendo, introducirá actividades que harán que los hombres se olviden de la existencia de Dios. El fútbol americano, el básquetbol, los videojuegos, Netflix, todo eso proviene de Satanás para que se olviden de la existencia de Dios. La mundanalidad y la vanidad, que es idolatría, prevalecerán debido a la obra de archiengañador, el diablo y Satanás. Hasta que la ley de Dios quede invalidada en todo su aspecto. Las Vegas, Satanás. Los casinos, Satanás. Me fue mostrado que Satanás no se está adelantando. Me fue mostrado que Satanás se nos está adelantando. La ley de Dios ha de ser invalidada por los instrumentos de Satanás. Si hay una persona que viene y empieza a decir que lo que yo estoy diciendo es mentira, es un instrumento de Satanás, porque no quiere que nadie lo aprenda. En nuestro país, que se jacta de libertad religiosa, se acabará la libertad religiosa cuando la nación promulgue leyes en su concilio legislativo para presionar la conciencia de los hombres en cuanto a privilegios y derechos religiosos, formando la observancia del día domingo, usando un poder opresivo contra los que guardan el día del séptimo día, del día de reposo de Jehová. La ley de Dios será sin duda invalidada en nuestro país y la apostasía nacional seguirá con la ruina nacional. Mis amados hermanos, aquí hay mucha gente que adora a Dios en el día domingo y mucha gente que adora a Dios en el día sábado, y no se nos ha prohibido, pero llegará el día en que eso se acabará. Las Torres Gemelas, ¿por qué fueron derrumbadas las Torres Gemelas? Nos vendieron una historia diciendo que las Torres Gemelas, los iraníes o los pakistaníes, yo no sé, Osama Bin Laden lleva los nombres de que esas Torres Gemelas fueron derrumbadas. Pero más sin embargo, mis amados hermanos, Satanás tenía que tumbar esas Torres Gemelas. ¿Qué tenían esas dos Torres Gemelas? Estas dos Torres Gemelas representaban los dos cuernos como de cordero. Era un símbolo que la religión no se iba a unir
con la política. Las dos torres gemelas simbolizaban libertad religiosa. ¿Qué hicieron? Vamos a tumbarla. Esas dos torres gemelas, ¿cuándo se iban a unir? Nunca se iban a unir porque estaban así, paralelas. Por eso las derrumbaron. Porque a los luciferianos, a los hijos de Satanás, no les convenía que estuviese esos dos símbolos o ese símbolo de cordero. Dice la hermana Elena de White, con esto termino, mis amados hermanos, ya casi terminamos, paciencia. La profecía del Apocalipsis 13 declara que el poder representado por la bestia de cuerno semejante a la de cordero haría que la tierra y los que en ellos habitan adoren al papado. La hermana Elena de White aquí te habla sin pelos en la lengua. Aquí la hermana Elena de White me encanta porque aquí la hermana Elena de White te habla claro. Si quieres seguir engañado, ese es tu problema. Pero aquí ella nos va a hablar clarito como el agua. Y aquí ella no te va a maquillar nada. Aquí te lo va a decir. Y te dice claramente que la profecía de Apocalipsis 13 declara el poder, o sea, la nación de los Estados Unidos, que está representado por la bestia de cuernos semejante a la de cordero, haría que la tierra y los que habitan en ella adoren a quién, hermana Elena de White, al papado, al papa, y que está simbolizado en su capítulo por una bestia parecida al leopardo. Ahí está, Roma. La bestia de dos cuernos dirá también a los que habitan sobre la tierra que hagan una imagen. Esto lo vamos a ver la siguiente semana que vienen. A la bestia. Y además mandará que todo pequeño y grande, rico, pobre, sea libre como esclavo, tengan la marca de la bestia. También lo vamos a ver más adelantito. Se ha demostrado que los Estados Unidos de Norteamérica son el poder representado por la bestia de dos cuernos semejantes a los de cordero. Y que esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del día domingo como día de reposo. Que Roma, la iglesia romana, declara ser el signo característico de su supremacía, de que ellos tienen poder, es el domingo. De que ellos están sobre arriba de Dios, es que ellos han puesto el domingo. Pero los Estados Unidos no serán los únicos que rindan homenaje al papado. No van a ser los únicos. La influencia de Roma en los países que en otro tiempo reconocían su dominio dista mucho de haber sido destruida. Y la profecía predice la restauración de su poder. Está reviviendo Papa. Y vi que una de sus cabezas, como si hubiese sido herida de muerte, y su herida de mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló diciendo: ¿quién como la bestia? E irán en pos de la bestia. La herida mortal que fue ocasionada se refería a la caída del papado en 1798. Vamos a hablar acerca de la herida mortal para el siguiente sábado, primeramente Dios. Después de esto dice la profecía: su herida mortal fue sanada y toda la tierra se maravilló yendo en pos de la bestia. San Pablo dice claramente que el hombre de pecado, la hermana Elena de White está citando segunda de Tesalonicenses, del cual yo dije que era el inico, que era el Papa. Ella misma lo está diciendo. San Pablo dice claramente que el hombre de pecado subsistirá
¿Hasta cuándo va a vivir el Papa? ¿Hasta cuándo va a seguir viviendo la Iglesia Romana, Católica y Apostólica? Hasta la segunda venida del advenimiento de nuestro amado Señor Cristo Jesús. ¿Hasta cuándo seguiremos predicando Apocalipsis 17, Apocalipsis 13? Hasta la segunda venida de Cristo Jesús seguirá predicando este tema. Así es que si no te lo aprendes hoy, mis amados hermanos, busquemos la manera de aprendérnosla, porque esto es lo que se nos viene en el futuro. Perseguiría su obra de engaño hasta el mismo fin del tiempo. El revelador clara refiriéndose también al papado. Todos los que moran en la tierra le van a adorar, le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Todo niño que fue bautizado en la Iglesia Católica no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Porque ese bautizo es inválido, no sirve. Para que tú seas escrito en el libro de la vida del Cordero, tú tienes que ser bautizado. Ya cuando tienes tu pleno conocimiento de elegir a Dios. Tanto en el viejo mundo como en el nuevo mundo se le atribuirán homenajes al papado por medio del honor que se confería a la institución del domingo, la cual descansa únicamente sobre la autoridad de la Iglesia romana. Ahora estamos entendiendo por qué la misma profecía de Apocalipsis 17 dice: la madre de las rameras. Todas las iglesias que guardan el día domingo son igual de prostitutas que la madre. Lo digo con todo el dolor de mi corazón, pero yo no puedo maquillar. Yo tengo que hablar claro para empezar a entender. Yo no puedo decir, ay, es que la hermana Elena de Guay, esto hay que... No, mis amados hermanos, yo les voy a hablar claro. Yo no les voy a poner el sí, el no. No, yo les voy a hablar claro. Ahí está. Voy a hacer la oración correspondiente, mis amados hermanos. Y espero que no se me vayan a espantar con el tema de hoy. Dios me los bendiga y que el Señor esté siempre con ustedes. Padre Santo, Padre querido, bendito y alabado sea su santo nombre. En este día le doy gracias, Señor, por este tema que nos ha dado. Gracias, Padre eterno. Ayúdanos a seguir hacia adelante en el dulce nombre santo de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Amén. Al mirar alrededor, en los días que vivimos, me pregunto cuánto más faltará. Cuando el Padre le diga al Hijo, oh Jesús, recoge tu familia y preséntala en mi hogar frente a mí. Y todo el redimido oirá su voz en el día aquel, cuando venga en nubes gloriosas al encuentro de su novia. Las tumbas se abrirán y los muertos en Cristo se levantarán, y la iglesia que espera en Cristo, transformada en un abril, cerrará el ojo.
oscuro y solo algún misterio entendemos. Pero siento en mi espíritu su regreso pronto será, con voz fuerte y de trompeta nos iremos, y solo el redimido oirá su voz en el día aquel, cuando venga en nubes gloriosas al encuentro de su novia. Las tumbas se abrirán y los muertos en Cristo se levantarán.